Así escribió el doctor Villegas Velázquez, abro comillas. Los pocos colegios de segunda enseñanza que había en Manizales a principios del siglo XX eran incapaces de dar cabida a gran demanda de estudiantes ansiosos de seguir las huellas de sus mentores. De allí la gran mayoría que se veía obligada a emigrar a otras ciudades, especialmente a Bogotá, para continuar sus estudios secundarios y desde luego universitarios. Muchas veces se vio el caso de un niño que partía a la capital y regresaba a la ciudad 12 o 15 años más tarde, ya un doctor. Cierro comillas. Para hablar del Instituto Universitario, muy bueno mencionar 2 años antes, cuando funcionó el Colegio Mayor. Funcionó en la esquina de la calle 22 con carrera 23, allá en la esquina de la catedral. Interesados en el Instituto Universitario, fue cuando se dictó la Ordenanza 23, el 18 de abril de 1913. Esa ordenanza creaba ya o cambiaba el Colegio Mayor por Instituto Universitario. La palabra universitario abarca mucho más, abarca como un sentido de universidad, que era lo que querían los fundadores de este colegio, quienes propusieron esta ordenanza. Ellos estaban interesados en un colegio que abriera las puertas para la clase proletaria de Manizales, los estudiantes que no podían viajar ni a Bogotá ni a Popayán, en fin. Entonces tenían aquí entrada a este instituto. El señor rector Valerio Antonio Hoyos, muy orgulloso de ser rector del instituto, siempre decía: mi mayor orgullo en mi vida ha sido el ser rector del Instituto Universitario. Aquí al Instituto Universitario asistía hasta el gobernador. Como dato curioso, pues en esa época la gobernación no contaba con vehículos para movilizarse. Para venir de la gobernación aquí al instituto venían como Don Quijote en un rocinante, en una mula. Naturalmente que no había chofer en la gobernación, pero sí había quien cabeceara la mula. No solamente el gobernador, sino las autoridades intelectuales de esa época eran muy orgullosos por pertenecer a la nómina del Instituto Universitario. Inclusive muchos se ofrecían a trabajar sin cobrar ningún sueldo. Después de Valerio Antonio Hoyos, pues un rector que vale la pena mencionarlo, que fue durante mucho tiempo, fue rector aquí en el Instituto Universitario, que fue Francisco Marulanda Correa. Francisco Marulanda Correa, un personaje sin título académico. Él no era doctor, pero después las instituciones superiores, como la Universidad de Antioquia, tal vez, le dieron título de doctor honoris causa. Cabe anotar que en 1913, aprobada la ordenanza que le dio vida al Instituto Universitario de Caldas y que decía que además de enseñarse secundaria, también se debía de enseñar agricultura, mecánica, filosofía y letras, y mucho más. Programas que si a la fecha actual se consideraba apenas razonable,
era y con mucho muy avanzado para su época, llegando a tal extremo las cosas que la prensa de oposición inició una cerrada campaña contra el doctor Robledo, porque a los 6 meses de creado el instituto no había obtenido su grado de doctor ninguno de los alumnos en mecánica, agricultura o artes. Muy bueno hablar de las asignaturas a las que se les daba mucha importancia en el instituto universitario. Religión, se hablaba de urbanidad, la lectura, escritura, y ya se pensaba en las asignaturas que eran las que mandaban la parada intelectualmente. Hablemos de filosofía y letras, agricultura, artes y mecánica. En los estudios había que tener mucha responsabilidad. Los estudiantes debían responder académicamente. Para ellos era un premio poder contar más adelante con el cartón de bachilleres del Instituto Universitario. Hablemos de los castigos. En esa época había unos castigos muy diferentes a los de esta época. Está, por ejemplo, la represión en privado, luego represión en clase o ante la comunidad, las notas de mala conducta, la pérdida del recreo. En el momento del recreo el estudiante tenía que pararse en el corredor y esperar así en esa posición hasta que terminara el recreo. También el arresto. El arresto consistía en los alumnos externos se debían quedar 1 hora, hora y media, 2 horas después de la hora de salida, se debían quedar en la institución. Como dato curioso, había también calabozo. Para cuando hubiera algunas faltas, se condenaba al estudiante a pagar calabozo, cuando eran unas faltas demasiado graves. También en el castigo está la pérdida del curso, la expulsión temporal de clase o expulsión definitiva. Aquí entre los expulsados famosos, pues podemos recordar a Víctor Renan Barco, aunque no es de esa época, sino más adelante. Víctor Renan Barco es por ahí de la época del 40. En 1914 las clases se desarrollaban ya allí en lo que es hoy la escuela Juan 23, tal vez ya lo habíamos mencionado. Bueno, hablando de la década del 30, podemos tener en cuenta un aspecto político que
había cierta rencilla política entre los liberales y conservadores. En la época de 1930 empezó a manejar la República el Partido Liberal. Tenía naturalmente problemas con el Partido Conservador. Hubo, por ejemplo, una época en la que el secretario de Educación o el inspector de Educación era liberal, pero liberal recalcitrante, y no quería contar con los conservadores. Naturalmente que el Instituto Universitario tuvo sus problemas porque había algunos profesores o catedráticos del Partido Conservador, y por esa razón los extrañaban aquí del instituto personajes como el doctor Fernando Londoño. Más adelante podemos contar con el doctor Julio Ángel. Antes de hablar un poquitico del doctor Julio Ángel, vale la pena comentar el liderazgo del Instituto Universitario. Había un problema nacional que era lo que llamaban el examen de revisión. Sería comparable con lo que es hoy el examen del IFES. Se preguntaban los estudiantes si ya tenemos el cartón de bachillerato, ¿por qué hay que presentar otro examen para ingresar a la universidad? Y se puede decir que el Instituto Universitario fue uno de los principales líderes aquí en este país, y hubo un gran movimiento estudiantil y lograron tumbar lo que se llamaba la revisión o el examen de revisión. Mencionamos ahora al doctor Julio Ángel, un personaje muy apreciado aquí en Manizales. Pues todavía la familia muy conocida, era el papá del doctor Kevin Ángel, familia muy prestante aquí en la sociedad manizaleña. El doctor Julio Ángel tuvo sus problemas, yo diría también que de índole política. Él llegó, dictó una resolución en la que reglamentaba la presentación de los exámenes parciales y hablaba de las calificaciones. 1 era reprobado, el 2 era casi como decir aplazado, ya con 3 quedaba aprobado, 4 muy buena nota y el 5 excelente. Pero los estudiantes le rechazaron la resolución, una resolución que a la hora de la verdad no era salida de la cabeza de Julio Ángel, sino que él obedecía normas nacionales. Pero también aquí en Manizales tenía sus enemigos, en la asamblea tenía sus enemigos, lo combatieron. Llegó el momento en que salió él de la rectoría del Instituto Universitario, pero nombraron a otro rector, pero un rector que no cumplía requisitos, era un muchacho, tenía por ahí 18 años, y reconocieron el error, que no estaba preparado para ser rector del instituto, un señor Marco Estrada. Después de reconocido el error, volvieron a nombrar al doctor Julio Ángel. En la década del 40, es una década muy importante. Ya aquí es cuando empiezan los sueños a realizarse, los sueños que tenían desde la ordenanza de 1913,
porque como aquí se quería una educación superior, fue hasta que empezó lo que es la Universidad Popular, esa Universidad Popular que la sede principal era el Instituto Universitario. Ya fueron los estudios de filosofía, la agronomía. Ya al llegar a la década del 50, había por ahí hasta el 1959, ya se podía hablar de universidad porque ya estaba creada la Facultad de Derecho, estaba en mente ya la universidad, la Facultad de Medicina, en fin. Llegó el momento, en 1959, en que el Instituto Universitario se independizó nuevamente, se independizó de lo que es la universidad, y el Instituto Universitario ya empezó a depender otra vez de la Gobernación de Caldas. Corría el año 1957 cuando llegó un rector que ha sido un personaje en la vida del Instituto Universitario, el doctor Giraldo Rivera. Para muchos era un verdadero ángel. Él llegó en el 57 y la primera inquietud que él tuvo fue la ampliación del local para el Instituto Universitario. A él le dolía tener que negar la matrícula a muchos estudiantes, no solamente de Manizales, sino del departamento, porque no cabían los estudiantes. Y se le presentó al gobernador, que era en ese entonces Gerardo Ayerbe Chávez,
y le pidió la construcción de un edificio para el instituto universitario. Así que en esa época principió la construcción de este edificio. Ya en 1959, aunque no estaba totalmente terminado, pero ya empezaron a funcionar clases en este edificio. El doctor Alfonso Giraldo Rivera estuvo varios años acá. Posteriormente volvió otro tiempo. Era un gran rector. Lo querían muchos estudiantes por el aspecto humano. Muchos estudiantes pobres de aquí de Manizales lograban la benevolencia del doctor Giraldo Rivera, porque él aceptaba que después de la hora del almuerzo de los internos, ya aceptaba que entraran estos estudiantes que ya inclusive habían salido de aquí al universitario, estaban ya en la universidad y venían a almorzar acá. El doctor Giraldo Rivera les prestaba esa ayuda. Hay que dar valor a otro rector. El doctor Jaime Villegas Velázquez fue nombrado como rector para 1964. Tal vez con motivo de las bodas de oro, ahí se le hacía un gran homenaje al señor padre de Jaime Villegas Velázquez, que fue de los primeros, era de los fundadores del Instituto Universitario. En 1964 hubo una celebración muy solemne con motivo de las bodas de oro del Instituto Universitario. Mucha gente conocerá el libro Bodas de Oro del Instituto Universitario. Existe el libro. Corría el año de 1957, ocupada por aquel entonces la Secretaría de Hacienda del departamento el doctor Guillermo Campo Avendaño, que conocía al dedillo las necesidades del plantel, pues había sido rector del mismo en 1944. Gobernaba el país una junta militar y no había por el tiempo cuerpos colegiados, es decir, ni consejos, ni asambleas departamentales, ni congreso. Fue una época en la que el gobierno ordenaba con la palabra, hágase. El coronel Ayerbe Chaux designó al doctor Ocampo Espina para que buscara en los dineros para financiar la obra que había de iniciar en el menor tiempo posible en los terrenos aledaños al caserón que en ese tiempo ocupaba el instituto, lote en donde antes estaba instalado el cuartel del batallón Ayacucho. Después de trasladarse a Milán, el Ministerio de Guerra había cedido al departamento 3 meses después, sin sesiones de asamblea ni de cámaras legislativas. En septiembre de 1957 se inició el movimiento de tierras y en noviembre del mismo año ya estaba en los cimientos. A mediados de octubre de 1959, ya concluida la obra blanca, se iniciaron de manera regular las clases en el nuevo edificio, con 41 aulas de clase, laboratorio de física, química y ciencias biológicas. Es el edificio que hoy se levanta majestuosamente sobre la avenida Santander, carrera 23, número 3536. Durante la segunda administración, el doctor Alfonso Giraldo Rivera, como lo había hecho la primera vez, fue celoso guardián de los nombramientos para el instituto. Nunca averiguó el color político, solo le importaba del maestro el cumplimiento, el orden y la disciplina. De su obra quedó también para el recuerdo la fundación del bachillerato nocturno,
en 1977. Cuando comprendió que ya era dura la lucha contra el monstruo del clientelismo político, renunció a la rectoría. En 1978 llegó como prefecto de disciplina al instituto el licenciado Raúl Toro Carvajal. Al año siguiente fue nombrado vicerrector y, después de los días primeros de 1986, inició su gestión como rector. Dura fue su labor, principiando por la brega para sacar del instituto los jolgorios de la feria de Manizales, lo que había minado no solo las instalaciones eléctricas y sanitarias, sino el edificio mismo. Las gradas del finito granito fueron picadas por las pesadas maquinarias que, sin cuidado de ninguna naturaleza, subían a las aulas para las exposiciones comerciales durante los días en que nuestra institución era más cantina que centro educativo. Raúl Toro Carvajal. Su brillante hoja de vida es el testimonio de la labor de un gran administrador, serio, responsable, dinámico, emprendedor, el cual, enrutado al Instituto Universitario de Caldas durante años en que ha ejercido la rectoría, hacia metas de progreso académico y administrativo. Fue gestor de grandes proyectos, como son el Coliseo Cubierto, la Cancha Patio y muchos proyectos que se ejercieron y disfrutamos hoy en día en el Instituto Universitario de Caldas. Hay que destacar también los avances en los ambientes físicos escolares del Instituto Universitario. Si bien para la época, en el año de 1959, cuando se construyó y se inauguró y se puso en funcionamiento el instituto, era una obra magnífica, colosal para la época, y pasando las décadas se presentó la necesidad, el requerimiento de que se ampliara más la planta física del instituto. Siempre nuestra institución ha albergado los sectores más vulnerables de la población estudiantil de Manizales y de Caldas, inclusive de otras regiones. Por eso, en los últimos 20 años, los grandes esfuerzos administrativos también se dirigieron a ampliar la institución. Por eso, hoy el colegio tiene una gran torre que alinda con el vecino Instituto Tecnológico Superior de Caldas, donde se construyeron diferentes aulas especializadas para el servicio de la comunidad estudiantil y profesorado y directiva del colegio. Hay que resaltar allí la gran trascendencia del restaurante escolar, la gran trascendencia del auditorio para eventos especiales de tipo académico y cultural, resaltar también la existencia de los diferentes talleres y desde luego toda la tecnología en cuestión de sistemas y cuestión computacional. Es digno de resaltar que en los últimos años, estamos hablando de las 3 últimas décadas, grandes hitos como por ejemplo que la educación sea mixta, siendo que por muchos años, estamos hablando por 70 años, fue únicamente para varones. Fue un cambio sustancial y una apertura a la sociedad que el Instituto Universitario quiso hacer para darle oportunidad a que allí se formaran damas con un profundo sentido de pertenencia hacia la institución, y esto ha repercutido hasta el día de hoy. El mural del Instituto Universitario de Caldas, hecho ya hace más o menos unos 40 años o más por el maestro Alejandro Sandy Arcila Quintero, aguadeño por demás, es la mayor obra pictórica en recinto cerrado que hay en el eje cafetero, por no decir que en el occidente colombiano. Y pictóricamente, en 3 fases o instancias, narra la fundación de la ciudad de Manizales, nos muestra también los grandes problemas, catástrofes e incendios de la ciudad, para culminar en su tercer diorama o fase o marco o pintura el instituto de hoy y el instituto del futuro. Pero además, hace algunos años se le agregaron 2 murales más en sus costados, pintados por el maestro Aranzacita Rubén Darío Ocampo. Uno que nos muestra, basado en la obra de Bronowski, el ascenso del hombre, la fortaleza del hombre del departamento y de la ciudad, y desde luego emergiendo de una de las fuentes de riqueza que tenemos en la región, como es el café. En el otro costado se inspiró el maestro Campo. Es un homenaje a la cultura quimbaya, pero además una alegoría, que no debería ser así, pero así se expresa, a la destrucción de la cultura quimbaya. Allí se muestra toda esa tragedia, pero además esa riqueza
de carácter cultural y antropológico y artístico de la región. Es relevante también en esta trascendencia del instituto en los 100 años el hecho de que la institución sea una de las pocas oficiales del país que aún conservan su jornada de la tarde completa, desde el preescolar hasta el grado 11, con más de 1.600 estudiantes, en momentos en que dichas jornadas tienden a desaparecer por la dinámica demográfica, por la dinámica administrativa, por los cambios de la sociedad. Esto es digno de resaltar, el tema de tener toda el preescolar, toda la primaria, toda la secundaria y toda la educación media completa en cada una de las jornadas. Y obviamente que eso se debe a la seriedad y al compromiso y al profesionalismo con que se ejerce la docencia y la administración. Ha sido una permanente cantera deportiva en donde se forman estudiantes en las más diversas disciplinas del deporte individual y de conjunto y que luego descollan, sobresalen en los escenarios regional y nacional. En estos últimos 30 años, el empuje que se le ha dado a otros ambientes físicos escolares como es el patio cubierto, los patios canchas, que sean amables y acogedores y que aumenten la calidad de vida del estudiantado. Por eso, desde luego, pues, además de adecuarse el patio cancha para el descanso de los estudiantes, se tuvo la oportunidad en alguna época de colocarle una cubierta para mejorar todo el aspecto, desde luego físico, pero también de ambiente escolar. ¿Qué decir también de los grandes esfuerzos directivos y de docentes y del mismo gobierno, que hay que reconocerlo, con la construcción del Coliseo Cubierto Institucional? Es la única institución educativa en el departamento de Caldas en poseer un coliseo cubierto únicamente para uso exclusivo de la institución, no teniendo que acudir a otras instancias de acciones comunales, de polideportivos que pertenecen a otras instancias del gobierno. Un aspecto también que nos merece mucho encomio es de tantas actividades que allí se han realizado en el tiempo y que permanecen vigentes, es el tema de la banda estudiantil de música del Instituto Universitario de Caldas, hoy llamada Banda Sinfónica Estudiantil, que grandes satisfacciones le ha dado al instituto, donde la formación artística y musical es bien importante en el colegio como una opción más de progreso, una opción más de formación espiritual, desde luego artística y cultural de los estudiantes. Bien, porque aún está vigente, permanece y es apoyada esta gran actividad y un apéndice académico, artístico y cultural de la institución.
El himno es la representación literaria de la filosofía del instituto y por ende debe ser entonado con entusiasmo, respeto y compromiso por cada uno de los integrantes del colegio. La letra fue escrita por el ex rector del colegio, don Jesús Antonio Marín López, quien rigiera los destinos de este claustro durante varios años. La música fue compuesta por el músico y profesor don Noel Salazar Giraldo, quien se desempeñó como docente en las aulas durante 28 años de su vida. El himno consta de un coro y 4 estrofas. El coro invita a loar al instituto gracias a su gran nombre y filosofía de ser cada vez mejor. La primera estrofa sitúa al instituto como decano de la educación de Caldas, testificado por la imponencia del volcán Nevado del Ruiz. La segunda estrofa resalta el valor del trabajo en la institución, apoyado en la constancia, la disciplina y el conocimiento. La tercera estrofa invita a trabajar con tesón, tomando como bandera el amor, para lograr como meta la paz. La cuarta estrofa mira hacia el futuro y se sitúa en un instituto grande y eterno en los ámbitos de la vida nacional. La bandera consta de 2 franjas horizontales, una de color blanco y otra de color verde, enriquecidas en su parte central por el escudo de la institución. El color blanco simboliza la paz, la verdad, la limpieza del alma, condiciones esenciales de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa del Instituto Universitario de Caldas. El color verde representa la juventud, la esperanza y las ansias de triunfar y luchar por la paz, sentimiento y estados de todas las personas que conforman la familia del instituto. El escudo. En su parte central exhibe los colores verde, rojo y blanco como símbolo de la bandera de Manizales, ciudad en la cual nuestro instituto se yergue imponente y altivo. El color verde contrasta con el ribete de amarillo que adorna la parte central, representación de la bandera de Caldas, territorio en el cual nuestro colegio es modelo de instrucción y convivencia. Los colores blanco y verde de su corazón dan origen a la bandera de nuestra institución, exhibe con orgullo y un alto sentido de pertenencia. Sobre la bandera roja central se encuentra el lema que marca la pauta en las acciones diarias de nuestro instituto: disciplina, trabajo y sapiencia. En la actualidad y desde el mes de marzo del año 2011, el especialista Cristóbal Trujillo Ramírez dirige en calidad de rector esta institución educativa. Su misión ha sido la de continuar con el posicionamiento del colegio en los primerísimos lugares de la ciudad y del departamento, en los ámbitos académicos, deportivos, culturales, científicos, artísticos y espirituales, con el pleno convencimiento de que sí es posible construir escuela pública con excelentes niveles de calidad, y por ello es que la institución educativa ha sido, y es, y seguirá siendo orgullosamente pública. Es por eso que te invitamos a que disfrutes y participes en este año 2014 los 100 años de nuestro colegio. ¡Que viva el Instituto Universitario de Caldas!